Bueno, pues nos encontramos aquí reunidos, compañeros, para una plática importante y necesaria para la materia de sistemas mecánicos. Les doy la bienvenida a todos. El compañero maestro que la va a impartir es el maestro Francisco Javier Velasco Muñoz. Considera que es importante y consideramos todos los que impartimos la materia de sistemas mecánicos, pues impartir una plática de este tipo. La plática va a ser sobre la norma oficial mexicana NOM 004 STPS de 1999, que se refiere a todo lo que son los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilizan actualmente en los centros de trabajo. Entonces, pues está dirigida a todos los que estamos cursando por la materia de Sistemas Mecánicos 2 de Ingeniería Mecatrónica, y nuestro objetivo es que se establezcan condiciones de seguridad y sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajos que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. Todos los maestros estamos conscientes de que acaban bueno, hace poco hicieron unas estadías, a lo mejor, o es muy probable que bastantes de ustedes estén trabajando, y es muy importante todo lo referente a la seguridad. Entonces, pues le damos la bienvenida al maestro Francisco Javier. Solamente para acotar, la plática está dividida en dos partes, entonces vamos a estar en una primera parte tocando unos tópicos iniciales, y después vamos a cerrar esta sesión para hacer una segunda parte y un cierre de la plática que esperamos que sea de verdad muy útil para su vida profesional, compañeros. Adelante, maestro Francisco. Gracias, buena tarde a todos ustedes. Muchas gracias por participar en esta plática, que realmente la intención es que ustedes tengan la oportunidad de llevar este conocimiento de esta normativa que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que de alguna manera en nuestra vida profesional, pues tarde o temprano vamos a tener que llegar a utilizarla, ¿eh? Vamos, casi hasta el último, vamos a hablar de una metodología que algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, que es el bloqueo etiquetado. Vamos a ver algunas observaciones, pero vamos a empezar. Muchas gracias nuevamente a todos los que se van integrando. Bienvenidos a nuestros compañeros de la Academia de la asignatura Sistemas Mecánicos 2, agradeciendo su oportunidad de su tiempo, también a los profesores que nos ceden su tiempo para poder llevar esta plática, a nuestro director, y estamos comprometidos también con la formación de ustedes en el aspecto laboral. Esto que vamos a presentar es muy común, ¿eh? Es muy común en nuestra vida y experiencia profesional. Es muy común que se lleven a cabo estas prácticas, esta metodología. Entonces, para nosotros es importante. Estamos viendo en nuestro sistema, en nuestra asignatura de Sistemas Mecánicos 2, estamos viendo rodamientos y cojinetes, pasamos también por vibraciones, vemos lubricaciones y al final vamos a ver estructuras. Pero todo esto nace porque cuando nosotros veamos rodamientos y cojinetes, va a haber necesidad de que cuando menos cambiemos un cojinete o cambiemos cambiemos nosotros un rodamiento, un valero, ¿sí? Pues va a haber necesidad. Entonces, hay metodología que no establecen las políticas de las compañías, de las empresas. Si ustedes llegan a tener su propia empresa o llegan a ser trabajadores y en lo futuro tienen que ser empresarios y emprendedores y tener gente a su cargo, es importante que estas medidas de seguridad las establezcan. Siempre es oportuno. Preferimos nosotros, la norma establece prevención, entonces por eso es muy importante nosotros que lo mencionemos, así como también es importante, y siempre a lo mejor hasta a veces parecemos nosotros que los acompañamos en las prácticas, su equipo de seguridad, sus botas, sus gogles, su cabello recogido, su bata, o sea, todas esas circunstancias ya están yéndose desde la educación en la hora de la práctica. Entonces, para mí es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les sugiero, ¿sí? Les sugiero, por favor,
que tengan la oportunidad de abrir su libreta, ¿sí? Y así de cuerpo entero de la libreta, vayan construyendo ustedes un mapa mental o conceptual, vayan construyéndolo con toda la información que vamos a ir nosotros desarrollando el día de hoy, que permita ustedes al final, que permita ustedes hacer un resumen y ese resumen se queda con nosotros y entonces cierra la enseñanza-aprendizaje. Me voy a permitir, si ustedes no tienen inconveniente, voy a permitir colocar mi pantalla. Voy a necesitar, maestro Miguel, si usted me quiere ayudar, por favor, me quieres ayudar, permíteme también hablarte de tú, si no tienes inconveniente. Bueno, Ya se maestro, ve mi pantalla. se ve perfecta. Perfecto, fíjense, vamos a empezar a hablar, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la norma 004 y la sigla dice Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Siempre la entidad o la Secretaría del Trabajo siempre va a ir buscando aquellos conceptos de productividad en el centro de trabajo. Una manera no productiva de la Secretaría del Trabajo es a través de evitar incidentes y, por supuesto, evitar accidentes. Dos conceptos importantes entre incidente y accidente. Incidente, cuando sucede, no hay consecuencias. Accidente, cuando hay consecuencias y hay daños. Hay daños a la infraestructura de la empresa y hay lesiones cuando hay hacia nosotros los trabajadores. Entonces, es importante ir distinguiendo estas cualidades. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Cuál es su nombre propio? El nombre propio de la norma, ¿sí? Sistemas de protección y dispositivos de seguridad. Escuchen ustedes, vayan anotando, haciendo su mapa mental. Escriban el nombre de la norma, ¿sí? Y voy a ir identificando sistemas de protección. Sistemas de protección. Un concepto. Segundo concepto de la norma. Dispositivos de seguridad. Dos conceptos importantes. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad. Dos aspectos importantes y en dónde se aplican. Se aplican en la maquinaria o en el equipo. ¿Y en dónde se emplean? ¿Dónde se desarrolla toda esta norma? Se desarrolla en los centros de trabajo. Más adelante, la estructura casi de todas las normas vienen especificando un objetivo de la norma, viene especificando algunas referencias de la norma, aquellas normas que van interrelacionadas con esta propia, la 004, ¿sí? Por ejemplo, en la 004 vienen algunas referencias, ahorita las vamos a ver, pero una de ellas implica el equipo de protección personal. Acuérdense y recuerden, hay equipo de protección personal, como su nombre lo dice, personal. Pero también hay un equipo de protección personal, pero se llama específico. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos vamos a subir a una altura de 2 metros, entonces nosotros ya utilizaremos otra medida de seguridad. Por ejemplo, un arnés y una línea de vida. Ese ya es un equipo de protección personal específico. O, por ejemplo, vamos a abrir un cortacircuito desde 13,200 o de 115,000, entonces ya necesitaríamos nosotros conocer y tener el equipo de protección personal contra arco eléctrico. O cuando nosotros vamos a hacer equipo de corte y soldadura, en equipo de corte y soldadura, pues ya necesitamos nuestra careta de protección, las gafas especiales, los guantes para el calor y temperatura. Entonces, equipo de protección personal y específico. La norma 04, maquinaria y equipo. Otra norma que establece, y ahorita lo vamos a ir platicando, es la 026, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice la 026? En la escuela, en la institución, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Tenemos puntos de reunión, color verde, ¿sí? Color verde con letras de color blanco, hacen un contraste. Eso establece la norma 026. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de estar en el K3, en donde están los CNC. En ese equipo y en esa maquinaria, en los paneles de control hay una leyenda
en donde dice hay botones de color rojo, hay botones con indicaciones o inclusive botones de paro de emergencia. Eso lo establece en esta norma. Son las referencias. Pero bueno, es un poquito del desglose de lo que vamos a ir viendo. Nosotros vamos a ver el ciclo de vida de la seguridad en maquinarias. ¿Por qué lo menciono y por qué entro también aquí? Si ustedes ven la norma ya tiene un poquito de tiempo, desde 1999. Pero hasta la fecha está vigente esta norma. Pero del 99 para acá, cerca de 21 años, ha cambiado totalmente la maquinaria. La maquinaria, los dos conceptos que han crecido en cuestiones de seguridad, son los sistemas de protección o los dispositivos de seguridad. Y lo vemos claramente, lo vemos nosotros claramente. Aquí a un lado de mí, en la parte de atrás, ustedes llegan a ver un taladro, ¿sí? Entonces, toda esta maquinaria, pues es un taladro que tiene cerca de 20 años de funcionamiento, pero la maquinaria también se le tiene que dar mantenimiento preventivo o correctivo. Entonces, también establece la maquinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Siempre que tengamos nosotros una norma, una plática, un objetivo de nuestra asignatura, ¿sí? Tenemos que nosotros, para nosotros, tener también un objetivo, que es a dónde queremos llegar. Y para mí es importante, y para nuestros compañeros también docentes, mis compañeros, ¿sí? Es que durante la plática técnica, que es la que estamos desarrollando, ustedes, los alumnos participantes, ¿sí? Reconozcan y establezcan las condiciones de seguridad. Pero entonces yo me detengo un poquito porque ya dije una palabra clave: sistemas de protección, dispositivos de seguridad, y ahora otra palabra clave es condiciones de seguridad. ¿Por qué las condiciones de seguridad? Fíjense, normalmente cuando nosotros recibimos a los alumnos, cuando hacemos prácticas o hacíamos hace tiempo en la escuela en forma presencial, nosotros establecíamos su profesor y el encargado del laboratorio. Normalmente cuando llegaban ustedes, establecía el del laboratorio, el encargado, establecía las condiciones de seguridad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando ustedes llegaban al laboratorio y se metían al aula de laboratorio, normalmente siempre encontraban limpio, ¿sí? Entonces, las condiciones de seguridad están en función del entorno, ¿sí? Vuelvo a repetir, las condiciones de seguridad están en función de nuestro entorno, donde vamos a estar laborando, desarrollando nuestra actividad. En este lugar yo me estoy desarrollando y en este lugar serían mis condiciones de seguridad. Pero para que haya una condición segura, debo de complementarlo con un acto seguro. Otra palabra clave: actos seguros. Entonces, al tener actos seguros y condiciones seguras, por consiguiente, entonces vamos a hacer trabajos seguros y vamos a emplear condiciones de seguridad. Es por eso que nosotros, cuando ustedes entran al laboratorio, primero les pedimos sus botas de seguridad, ¿sí? Y si vamos a hacer trabajos eléctricos, entonces las botas tendrán que tener un casquillo en la protección de los pies, porque también es otra. La norma 04 establece también el equipo de seguridad, porque lo vamos a ver también, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando compren, recomiendo, cómprense sus botas con un casquillo, pero que sea un casquillo que no conduzca la electricidad. Si ya las tiene, pues hasta que se acabe. Por eso los electricistas tienen trabajos con casquillo dieléctrico, ¿sí? Que no conduce la electricidad, porque por ahí puede descargar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, el objetivo: durante la plática, los alumnos participantes reconozcan las condiciones de seguridad, y hablamos actos seguros y condiciones seguras. ¿En dónde? En los sistemas de protección, uno. Y la segunda, dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra riesgos de trabajo que
que genere la operación y el mantenimiento de la maquinaria y equipo mediante la aplicación de la normatividad 004 STPS del año 99. Es por eso que ustedes, cuando terminamos o vayamos terminando nuestra participación, yo les voy a preguntar qué se les quedó, en qué quedaron, y al azar me van a ayudar ustedes en participar, cuando menos 1 o 2, para que vayamos viendo si lo que estamos ofreciendo ustedes como plática se va preparando, se va asimilando, y entonces cerremos el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Listos? Seguimos. Déjenme aclararles también que esta presentación yo se las voy a dirigir el día de hoy, se las voy para que tengan ustedes oportunidad de tenerla, pero a través de sus profesores. ¿Listos? Ok, seguimos. Fíjense, recuerden, a ver si reconocen, a ver si reconocen esta maquinaria, ¿eh? Esta maquinaria está ubicada en el K3, es un CNC. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las condiciones peligrosas? Fíjense, alrededor de la máquina, entonces vamos a establecer las condiciones peligrosas o las condiciones seguras. Pero también podemos nosotros reconocer a la normatividad. Observen, aquí es un proceso de observación, ¿sí? Nombre de la maquinaria, identificación de peligros, las puertas de accionamiento, el panel de control, ¿sí? La maquinaria nivelada, el área limpia. Vamos a empezar a observar. Y aquí en el control, en el módulo de control, nosotros vamos a ver ciertos colores. Paro de emergencia, botón de paro, botón de arranque, identificación. Solo si cierro X me pide guardar, guardo. No se pierde nada. Entonces tenemos la oportunidad de continuar. Entonces observen. Pero también otro de los conceptos que estamos viendo en nuestra asignatura, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros tuviéramos la oportunidad de cambiar los rodamientos o los valeros, ¿sí? En una maquinaria. ¿Cuál sería la metodología a emplear? ¿Sí? ¿Por qué y de dónde viene esta norma? La norma, la Secretaría del Trabajo emite 4 secciones. La primera es las normas en el área de la seguridad, ¿sí? En donde se aloja nosotros esta norma 004, sistemas y dispositivos de seguridad en la maquinaria. Otra norma que establece son normas a la salud. Por ejemplo, el ruido, vibraciones. Fíjense, nosotros en el área de vibraciones, en nuestra asignatura también lo vemos. Entonces vemos en la norma 024, pero está en el área de la salud. La 04 está en el área de seguridad, ¿sí? Y hay otra que es en las normas en la organización, como por ejemplo es la 017, el equipo de protección personal, o algunas más ya específicas, ¿sí? Por ejemplo, esta de construcción en las construcciones en donde se hacen los edificios, en donde hacen los locales, se puede emplear también esta norma y la podemos aplicar la 004, ¿no? Entonces se va relacionando, ¿sí? Con esto de la industria 4.0, aquí yo lo que quiero establecer es que a través del hasta dónde hemos llegado con los avances tecnológicos, ¿sí? Entonces, en esta 4ª revolución industrial basada en el uso de sistemas físicos, cibernéticos, ¿sí? En donde nosotros ya empleamos varios conceptos, como es la mecánica, la eléctrica, la neumática, la química, ¿no? Entonces, esto es porque tenemos que ir también trabajando nosotros a la par sobre estos conceptos, ¿sí? Y entonces toda esta industria, empezamos a tener ya simulación, fabricación auditiva, sistemas de integración, ciberseguridad, computación en la nube, robots autónomos, Internet de las cosas y los famosos Big Data, ¿sí? Y análisis. Entonces, nosotros tenemos que ir caminando igual como la norma, pero nosotros traemos una deficiencia, una dificultad, ¿sí?
tenemos que ir caminando y aprendiendo. Entonces, por eso es importante que ustedes lo vayan reconociendo a dónde van a ir a trabajar o qué es lo que van a hacer. Normalmente también las normas establecen algún índice, ¿sí? En donde viene el campo de aplicación, referencias y definiciones, las obligaciones del patrón y del trabajador, y algo muy importante que es la parte medular de esta norma, programas específicos de seguridad e higiene. ¿Por qué seguridad y por qué es higiene? La seguridad está en función de la integridad física del trabajador, y la higiene está en función de la integridad del trabajador. Permite y previene que esta norma, el trabajador no se accidente con la maquinaria. Y en la parte de seguridad permite a través de obstáculos y dispositivos de seguridad que no nos acerquemos a la zona de operación de la maquinaria en donde podamos tener una lesión o un daño físico, ¿sí? También otra parte medular es protectores y dispositivos de seguridad. Esas dos partes son medulares, pero sí es importante que las vayamos identificando. Yo ahorita les voy a presentar dónde las identificamos aquí en este taladro, ¿sí? Pero seguimos. ¿Dónde se aplica? ¿Dónde se aplica esta norma? Se aplica en todo territorio nacional, en todo. Si ustedes se van aquí y van a Tijuana a trabajar, o se van hasta Mérida a trabajar, o se van a Tamaulipas, o se van hasta Chiapas, en todo territorio nacional tiene don, porque también aplica en los centros de trabajo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el centro de trabajo? Bueno, el centro de trabajo es donde ustedes, los trabajadores, se desarrollan y hay una relación obrero-patronal. Y al tener esa relación, tienen obligaciones en su centro de trabajo, pero el patrón también tiene obligación en el centro de trabajo. Entonces, ambos hacen la mancuerna, hacen la integración con respecto a esta norma, ¿sí? Y ¿dónde se aplica? Que por naturaleza se empleen maquinaria y equipo. ¿Listos? Seguimos. ¿Cuáles son las normas que están alrededor de esta norma 04? La 022, sistemas de protección contra electricidad estática. La norma 26, la norma 001, edificios y locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. La 017, relativos al equipo de protección personal. La 005, relativa a las condiciones y seguridad a los centros de trabajo en donde se manejen, transporten y almacenen sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, podría ser unos tanques de almacenamiento de gasolina, en donde estás manejando la gasolina, estás transportándola y además la estás la estás almacenando. Entonces, todas estas referencias, estas normas, van implícitas y ahorita las vamos a ver aquí. Fíjense, por ejemplo, 026, colores y señales, ¿sí? En este color y señal, aquí en esta parte nosotros tenemos un color rojo, ¿sí? Señales de peligro y advertencia, porque es el movimiento de nuestro carro. Nuestro botón de arranque, donde establece el tener el cuidado, el sistema amarillo de advertencias, ¿sí? Y algunos dispositivos. Será aquí donde va las poleas. Aquí están las poleas, aquí está esa. Y para que no tengamos acceso a eso, serían los equipos de protección, ¿sí? Entonces, todos esos equipos de protección tenemos que identificarlos. Por eso, en nuestro haber y nuestro deber es, antes de que nosotros integremos o participemos en esta norma y en cualquier otra, es importantísimo que nosotros observemos. La observación nos va a permitir identificar los peligros. Muy importante para poder prevenir el riesgo mayor. Esta norma establece es que tengamos una lesión de la maquinaria. Es por eso importante. Si ustedes van a cambiar unos rodamientos, es importante que identifiquen las fuentes de alimentación. Esas fuentes de alimentación
que le llamamos control de energías peligrosas, ¿sí? Puede ser no nada más, las energías no nada más puede ser eléctrica, puede ser neumática, puede ser hidráulica, puede ser neumática, puede ser química, puede ser radioactiva, puede ser, ¿qué más les parece? Todo el tipo de energías hay que identificarlas, porque a través de esa identificación nos va a permitir salvaguardar la integridad física de las instalaciones y de nosotros como trabajadores. Seguimos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, en el chat, la puede escribir y terminando las podemos ir contestando. Me hace favor de leerlas el ingeniero, el ingeniero maestro Carmona y podemos ir restableciéndolas, ¿no? Comentándolas. También en el cuerpo de esta norma establecen algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es una autoridad de trabajo? Y podríamos decir que la autoridad de trabajo son los elementos que van a hacer la inspección a los centros de trabajo y que tienen por obligación presentarse, pero además llevar un oficio en donde van a hacer la inspección de esta norma. Puede ser de esta norma, de la 22, de la 04, de la 09, de la 001, puede ser, pero siempre identificándose con un documento que acredite que ellos son y que tienen el oficio en donde van a hacer la inspección, ¿sí? Esta es la autoridad de trabajo. La carrera, distancia que recorre el componente de una máquina en movimiento. Por ejemplo, este taladro, ¿sí? Lo desplazamos y tiene una carrera final y una carrera inicial, ¿sí? Ciclo y movimiento alternativo rotativo, durante el cual el componente de una máquina efectúa trabajo. Fíjese, esta tiene un ciclo en donde va girando y complementa de movimiento alternativo rotativo su trabajo. Y el objetivo es de que perfore o ranure o haga la abertura a través de un instrumento de brocas y que pueda él perforar, ¿sí? Entonces, un centro de trabajo donde hay una relación laboral. Seguimos. Fin de carrera dieléctrico. Y aquí viene la primera palabra clave: dispositivo sensitivo. Elemento que mantiene un mecanismo en operación mientras ningún objeto interfiere con el sensor del mismo y provoque el paro. Yo aquí quisiera a lo mejor aterrizar un poquito, y normalmente todos hemos ido al súper, y en el súper, en las cajas, tenemos una banda transportadora. Y entonces llegamos con nuestro carrito o con nuestras cosas y las depositamos nosotros, por ejemplo, en esa banda transportadora, y entonces el cajero quita el elemento que está obstruyendo el sensitivo para que empiece a trabajar la máquina, la banda rodante, y se detenga hasta donde el elemento o el dispositivo sensor lo permite, interfiere y entonces manda a parar la maquinaria. Es un dispositivo sensitivo, pero también permite ser un dispositivo de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, hace un momento vimos en el CNC un dispositivo de seguridad que es un paro de emergencia, ¿sí? Hablamos de una máquina electroerosionadora. En aquel tiempo, hace 20 años, pues esta máquina electroerosionadora era de las que empezaban ya a hacer a la maquinaria un poco más compleja, ¿sí? Ya con un ambiente de comunicación de hombre-máquina a través de una aplicación de computación o de computadora o de un tipo de lenguaje en donde ya había una comunicación, ¿sí? Entonces, bando bimanual, entonces puede ser que pueda tener una acción manual o una acción mecánica o una acción automática. Vamos a ir un poquito más a prisa, pero a mí lo que me interesaba es que viéramos conceptos de protección, dispositivos, seguridad, higiene, condiciones peligrosas, condiciones seguras, actos seguros, condiciones. Y lo más importante de todo es identificar el riesgo potencial. Por eso las industrias hacen, en los departamentos de seguridad e higiene, hacen los análisis de riesgo, ¿sí? En toda maquinaria deberá de tener cuando menos su análisis de riesgo potencial. El alcance de qué es lo que puede ocasionarle al trabajador por el uso de la maquinaria, ¿sí? Entonces es por eso que cada compañía, y si ustedes llegan a tener su compañía, que estoy seguro que es
que yo reconozco alumnos, conozco algunos alumnos como ustedes, que ya tienen su compañía y que actualmente también en ocasiones me han permitido darles unas pláticas, ¿sí? Y hemos llegado a la conclusión de que también hace falta este tipo de pláticas porque ellos también tienen obligaciones. Entonces, este obstáculo, por ejemplo, son barreras físicas diseñadas y construidas para aislar al trabajador de la zona de riesgo. Por ejemplo, en los compresores, sí tenemos las bandas, tenemos la transmisión entre el motor y el compresor, y nosotros tenemos unas guardas protectoras, ¿sí? Entonces, en esas guardas protectoras, tenemos la oportunidad de ir nosotros considerando. Perdón, maestro, ¿se está viendo mi presentación? Sí. Bueno. Aún no, maestro, aún todavía no, Ok, entonces déjame presentar, perdón, Perdón. Ya la tengo aquí, pero no la abrí, perdón, Ahora sí, ¿verdad? Sí es, maestro, adelante. Ok, entonces, por eso es importante nosotros que tengamos que identificar el riesgo potencial e identifiquemos nosotros una protección. Ahorita vamos a ir identificando cuáles son las protecciones, ¿sí? La obligación del trabajador, ¿sí? La obligación del patrón es hacer un análisis de riesgo potencial sobre la maquinaria y el equipo, ¿sí? Donde pueden existir superficies cortantes, proyección y calentamientos de la materia prima o subproductos, o también el manejo de las condiciones de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, normalmente en todos los talleres siempre encontramos un taladro vertical. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de riesgo? Hay que hacer ese estudio de riesgo potencial. Y también, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a nuestros laboratorios, analicemos un estudio, un riesgo potencial así breve, qué es lo que nos puede dañar a nosotros mismos, pero también a la maquinaria. Es sano. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que conocerlo y poderlo identificar para poderlo aplicar, ¿sí? Y en todo tipo de este riesgo, vamos a ver qué tipo de daño es, la gravedad del daño y la probabilidad que ocurra, ¿sí? También durante estos estudios potenciales, dentro de los programas específicos de seguridad e higiene, que esta es otra palabra clave, programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria, porque ¿cuándo ingresamos a la maquinaria? Cuando estamos operándola o cuando le vamos a dar mantenimiento. Y una metodología para poderla aislar es a través de un bloqueo y etiquetado, lo que normalmente nosotros llamamos el LOTO, el bloqueo y etiquetado de la máquina para aislar las energías peligrosas, ¿sí? Los trabajadores tienen que cumplir, ¿sí? Ustedes, nosotros, por eso nosotros siempre estamos nosotros al pie, yo digo que al pie de cañón y con ese cuidado. Nosotros, cuando ustedes ingresan a los laboratorios con nosotros, debemos de hacer cumplir el programa específico de seguridad e higiene que está en nuestros laboratorios. ¿Y cómo lo hacemos cumplir? A través de su equipo de protección personal o inclusive hasta la herramienta que en algunas ocasiones llevan ustedes, porque a veces la herramienta no es la más adecuada o cuando menos está muy dañada o deteriorada, ¿sí? Entonces, también nosotros el trabajador debemos de usar el cabello corto o recogido, ¿sí? Por eso es importante que yo en algunas ocasiones marco y detecto si las chicas o algunos, nuestros jóvenes, utilizan el cabello largo, hay que recogerlo a través de una cofia. Quitarse pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pueden tener riesgo durante la operación, ¿sí? Reportar cualquier anomalía y maquinaria de equipo que pueda tener riesgo. Nos ha tocado reportar al encargado y cuando regresamos ya está resuelto el problema. Entonces, esas son las obligaciones que nosotros tenemos que tener. Para la operación y maquinaria y equipo, dentro del programa de operación, ¿sí? Siempre debemos de tener nuestras áreas de trabajo limpio, los protectores y dispositivos de seguridad que se instalen en el lugar requerido y se utilicen durante la operación. Por ejemplo, yo recuerdo que en el CNC tiene un par de puertas a la vista. El CNC no entra a trabajar hasta que las puertas se encuentren totalmente cerradas.
Entonces, ahí tenemos la clásica y típica resguardo, ¿sí? ¿Sí? Lo que le llamamos barreras de protección. Esa es una barrera de protección. Las puertas son una barrera de protección. Podemos ver hacia el interior, pero no podemos accesar, a menos es una barrera. Y el dispositivo de control es que hasta que se cierre la puerta, entra y le permite, le da el permiso para poder inicializar la operación. Entonces, vemos la operación, protegemos al trabajador, utilizamos barreras y utilizamos dispositivos de seguridad. Pero si por dentro hay una falla, entonces otro medio de dispositivo de seguridad es el botón de paro de emergencia y que nos va a ayudar a prevenir un riesgo mayor, no nada más al personal, sino a la misma maquinaria, ¿no? Entonces, también es importante que los dispositivos de control tengan y siempre estén bien identificados, localizados y mantenidos. Es por eso que también durante esta norma establece el mantenimiento predictivo y establece el mantenimiento correctivo, ¿sí? Entonces, para el mantenimiento de la maquinaria y equipo debe de haber una periodicidad para realizar mantenimiento preventivo y al concluir el mantenimiento debemos verificar que todos los dispositivos de control realizan y están operando para poder iniciar nuevamente a la vida útil de la operación de la maquinaria, ¿no? Entonces, también que las energías del control de las energías peligrosas se hayan bloqueado a través del loto o a través del bloqueo y etiquetado, se hayan bloqueado, pero también al regreso, que los responsables de cada una de las áreas a intervenir retiren su candadeo y su etiquetado como son de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, el bloqueo y etiquetado. ¿Sí? Esta es una válvula. El bloqueo y etiquetado controla las energías peligrosas, pero no nada más la eléctrica, sino, por ejemplo, esta puede ser hidráulica o puede ser neumática, ¿sí? Entonces, es un proceso de bloqueo y etiquetado. En las industrias se maneja y hay un programa específico mencionado para utilizar el procedimiento de maquinaria y equipo. ¿Sí? Inclusive en esta, por ejemplo, si el cordón eléctrico, si está fuera de servicio, deberá de tener acá fuera de servicio, pero también deberá estar etiquetado para que nadie la ponga a trabajar. Es muy normal que los cambios de turno se vayan y no avisen, entonces siempre es importante, siempre hay un procedimiento de seguridad. ¿Sí? Y para aquellos que se encargan de dar mantenimiento, pues utilicen el bloqueo personalizado, es un bloqueo con un candado y una etiqueta en donde aíslen, ¿sí? Y la capacitación para poder tener mantenimiento a la maquinaria, cuando menos es una vez al año, todo sistema eléctrico, ¿sí? Aquí ustedes están viendo algún tipo de bloqueo de barreras, ¿sí? Y algunos dispositivos eléctricos. Aquí hay un dispositivo eléctrico que a la hora de abrir para la maquinaria o un bloqueo etiquetado. Entonces hablamos de protectores y dispositivos de seguridad, que también es una palabra clave en nuestros dispositivos de esta norma 004. ¿Sí? Ustedes están viendo aquí en esta parte, son barreras que no permiten que entren. Aquí están las barreras, no permiten que entren. Y algún dispositivo sensor que a la hora que traspasen pueda parar la maquinaria o si hay algún problema, un paro de emergencia, que como son los dispositivos de seguridad. ¿Sí? Entonces, estas tarjetas que estamos mencionando, ¿sí? Son aquellas que nos están señalando y que dice dentro de esta norma establece que estas tarjetas a 1 metro de distancia podemos identificarlas. Estas arañas o estos dispositivos de seguridad también permite que nosotros hagamos el bloqueo y el etiquetado, ¿no? Hagamos este bloqueo y etiquetado, ¿sí? ¿Listos? Entonces, estos son los mecanismos y aquí va el candadeo, ¿sí? Los instrumentos y los materiales los materiales también ya vienen dispuestos. Los materiales también ya algunos ya vienen dispuestos para que coloquemos nosotros el equipo de candadeo y etiquetado, ¿sí? Por ejemplo, se podría colocar de esta forma, ¿sí? Entonces, es muy importante que vayamos reconociendo las tarjetas. ¿Por qué rojo? Prohibitivo, amarillo de advertencia y verde de ceder.
de ceder. Son como los semáforos, ¿verdad? Y aquí en esta nosotros vamos a ver algunas soluciones. Por ejemplo, vemos una torreta, vemos barreras, vemos botones de paro, son dispositivos, estos son barreras y estos son dispositivos. Aquí van a ver ustedes, en este seguramente es un reductor, en el interior no permite que el mecanismo que está operando, no permite que las manos se metan. Entonces es un bloqueo, ¿verdad? Es una zona de restricción. Entonces son barreras en donde no permite, por ejemplo, aquí no permite también que la mano se meta, pero también sirve como guía. Entonces son barreras. Aquí están los dispositivos de control de paro, algunos dispositivos aquí, ¿sí? Y entonces aquí también tenemos algunos dispositivos de bloqueo, aquellas en donde como este brazo de robot, pues anda girando, entonces no permite que se acerquen más allá, en donde pueda girar y pueda golpear a nuestro personal, a nosotros mismos, ¿sí? Aquí algunas condiciones, por qué es bloqueo, por qué es etiquetado, ¿sí? Aquí una manera de un procedimiento en donde viene describido la forma segura de hacer el bloqueo y etiquetado. Un sistema de bloqueo universal en válvulas, en líneas, en válvulas, en líneas hidráulicas, neumáticas, algunos dispositivos, en equipo eléctrico, ¿sí? En interruptores termomagnéticos, inclusive, miren, en apagadores, ¿sí? Entonces, es una gran cantidad de dispositivos, ¿sí? Destinados únicamente a la prevención de accidentes en la maquinaria o equipo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tendrán oportunidad, a lo mejor en un tutorial, en un YouTube, podrán ubicar que no nada más la energía eléctrica, sino la mecánica, tienen funcionamiento de un bloqueo y etiquetado y que hay diferentes tipos de energía para realizar la operación o el mantenimiento a la maquinaria, ¿sí? Lo que son los dispositivos de seguridad, una definición de maquinaria y equipo, conjunto de mecanismos, lo vimos en sistemas mecánicos 1, ahora también lo mencionamos en sistemas mecánicos 2, todos esos mecanismos que se van eslabonando a través de uniones, ¿sí? Y de juntas para poder transmitir el movimiento de una fuerza generadora hasta un punto de aplicación de una potencia, ¿sí? Entonces, para transformar una función determinada, nosotros en el riesgo potencial, ¿sí? Algunos tipos de riesgo, por ejemplo, en la maquinaria, atrapamiento, proyección, o en los elementos móviles pueden ser golpes, cortes o atrapamientos. ¿Sí? Algunos tipos de protectores fijos, algunos que son semifijos, un protector móvil, dispositivos asociados como son, tienes la guarda, tienes el protector, pero tienes un dispositivo que lo hace operar para parar la máquina, ¿sí? Unos dispositivos de paro de emergencia. Ahí están los botones de paro de emergencia donde se señalan también por colores, en rojo, prohibitivo o de emergencia que le llaman, ¿sí? Un protector móvil. Seguimos. Las lesiones principales, las lesiones, heridas o atrapamientos. Unos riesgos asociados a las maquinarias, algunas reparaciones provisionales que también no son nada buenas, ¿sí? Porque no está nada segura la maquinaria. La maquinaria siempre tiene que estar con protecciones y con dispositivos, ¿sí? Tableros con identificación, señales de advertencia y de precaución, color amarillo, ¿sí? Conductores e instalaciones como un factor de peligro. Hay que abrir muy bien los ojos y tener muy bien identificados los riesgos y los peligros potenciales, ¿sí? Los bordes y superficies calientes, el atrapamiento, por ejemplo, hay máquinas neumáticas de prensas, por ejemplo, que en ausencia de energía puede ser que se desplace hacia abajo y pueda atrapar al operador en la operación de la propia máquina. Algunos ejemplos que debemos nosotros de hacer. Cosas hechizas, la herramienta, ¿sí? Y
Mis estimados alumnos, pues esto es muy rápido. No sé si tengan alguna pregunta. Maestro Carmona, si tendrán nuestros compañeros, nuestros alumnos, nuestros estimados alumnos, alguna pregunta. Adelante, con confianza, por favor. Claro que sí. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, maestro. Pues compañeros, si gustan ustedes hacer una pregunta por el chat o si quieren abrir su micrófono, ahora es el momento. Muchas gracias. Disculpen, ¿dónde puedo ver de nuevo las diapositivas? Si las comparte. ¿Quieres verlas otra vez? Bueno, no, ya. Otra vez pregunto, por favor. No. Acuérdate. Siempre es oportuno preguntar. Y si preguntaste es que tienes duda y siempre hay que aclararla. Adelante, por favor. Adelante, con toda confianza, por favor. Con toda confianza. Sí, profe, gracias. Sí, nada más. Adelante, porque no te escuché bien la pregunta. Sí, de rato, pues, un ejemplo para volver a checarlas. Y ahora sí, ¿por qué medio no la compartirían? No sé, correo o algo así. Bueno, yo se las voy a compartir a sus profesores de la asignatura, a su profesor de asignatura, y él a su vez se las hará llegar. Yo se las hago compartir hoy y a lo mejor en esta semana ya las tendrán ustedes. Con toda confianza, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Sí, adelante. Ya cada quien titular de la asignatura la compartirá sin ningún problema. Adelante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué son las llaves hechizas? Mira, las llaves hechizas son aquellas que no tienen una norma de fabricación y de construcción. Están hechas al vapor. Aquellas que en algún momento no tienen una clasificación o una normatividad, sino que las hacen por situaciones que se requieren, porque que no la hay, no la compran, están hechas de tal manera al azar, sin ninguna normativa, están hechas nada más por hacerlas, ¿sí? Esas son las herramientas hechizas. Todas las herramientas traen un código o una clasificación propias, tanto ergonómicas como de materiales y de utilización. Y cada una de ellas trae una ficha técnica sobre su utilización y su manera de almacenamiento y su manera de operación. No sé si esté contestada la pregunta. Sí, profe. Entonces eso quiere decir que también contienen un sistema Poka-Yoke por ser hechas a la medida, ¿no? Las pulidoras traen su maneral para que puedan uno apretar el disco. Pero en ocasiones se les pierde ni la dimensión adecuada porque traes una palanca, entonces las hechizas normalmente no se deben de ocupar, ¿eh? Es más, no se deben ni de realizar y no debemos de permitir que se trabajen de esa manera. ¿Listo? ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Órale, pues. Bien, ¿a una otra pregunta? Adelante, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo, Inge? Vamos muy bien, maestro. Perfecto. Aún no tiene tantas preguntas. Profe, Ok. Adelante con la siguiente pregunta. una pregunta, con respecto a los protectores, y dispositivos de seguridad, actualmente, ¿cuántos son los más comunes? No, pues mira, por ejemplo, ¿tú desarrollas alguna actividad? ¿Trabajas ahorita? Ahorita ya en este momento, no. Estuve trabajando el 4 y pasado. ¿Qué hacías? ¿Qué maquinaba operabas o reparaste? Pues más bien era no reparar porque pues era una cafetera. Una cafetera. Una industria de café.
Ok, Entonces, ajá. era más en la parte de proceso desde que llega el café en grano y todo eso, hasta pues café ya sea tostado, para embolsar o soluble. Entonces, Me imagino en la industria de alimenticia y propia del café, usan bandas transportadoras para llevar el grano hacia la molienda, ¿no? ¿Así sería el proceso? sí, porque son costalillas, bueno, las más chiquitas son de 50 o de 200 kilos o de media tonelada, dependiendo. Pero comúnmente Ok. son de 50 a 200 kilos. Y eso va a través de algunas bandas transportadoras. Pues comúnmente sí, bueno, dependiendo, porque he visto otros métodos, como hay varias, como yo donde estoy, ve que estoy acá en Veracruz, en Córdoba, es una cafetera, pero pues va a depender la industria. Hay unos que se ocupan banda transportadora y hay otros que hacen la descarga manual. Ajá. Sí. Todo eso. Ande, no lo Ok, escuché, profe. imagínate durando. Así sí te escucho, adelante. Yo sí te escucho. ¿Ya me Ah, ok. escuchas tú? Sí, sí, ya lo escucho. Imagínate que el costal, estás vaciando el costal, ¿sí? Con el producto del café para hacer la molienda, ¿no? Imagínate que se te vaya el costal, por cualquier cosa, se vaya el costal a la molienda. ¿Qué tendrías tú que poner como un dispositivo de seguridad? ¿Qué tendrías que poner? Se fue el costal, ¿eh? En la molienda, donde está todo el café. ¿Qué podrías tener ahí? Dice, definitivamente un dispositivo de seguridad. ¿Qué pondrías tú? Mm, Un paro de emergencia, ¿no? Sí, pero en protectores, sería un protector fijo, ¿no? También debería tener, muy bien, fíjate, tú estás analizando, deberías de tener primero un protector fijo, ¿sí o no? Y después del protector fijo, un dispositivo de seguridad. ¿En qué va a consistir el alcance tanto del protector como el dispositivo, la operación que estés realizando? ¿Sí? Entonces es por eso que se hace la identificación del riesgo, ¿verdad? Se hace el programa específico de seguridad e higiene para la operación y el mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Es por eso que se hace ese tipo de programa específico, ¿sí? No sé si con esto quede contestada la pregunta o nos vamos más allá todavía. Pues en parte, sí, o sea, más o menos la idea sí. Más que ajá, sería un protector fijo y un paro de urgencias, como usted dijo, y lo que dijo el compañero, ¿no? Sí, sí, podría ser ese tipo, o inclusive, por ejemplo, te podrías tener un sensor en el cual ve la presencia de un volumen más grande y pare, y entonces la maquinaria se para y todo el proceso se retiene, ¿sí? Hasta que tú hagas hagas la cuestión de rehabilitar nuevamente. Si se fue algo, pues hay que sacarlo, porque si no se va a morir, va a tapar en el fondo, ¿no? O un tipo de sensor de temperatura también, o puede ser un sistema inductivo o una fotocelda, algo que te indique la presencia de una anomalía dentro del sistema y te permite prevenir incidentes o accidentes o acciones o condiciones peligrosas. ¿Sí? ¿Sí Maestro, me di a entender? te hacen una pregunta al respecto. Adelante, Por el chat pregunta Carlos adelante. Hernández, ¿en qué casos deben instalarse guardas o dispositivos de seguridad en la maquinaria? Muy específica la respuesta. En donde el operador no llegue a las partes del movimiento, a los mecanismos, en donde la operación física de la máquina es una, y la otra, esos serían los protectores y los dispositivos como una medida de seguridad que ya llegaron, ya sobrepasaron las protecciones, ¿sí? Las barreras protecciones, entonces vienen los instrumentos de protección
ya sea eléctricos, neumáticos, hidráulicos o cualquier tipo de dispositivo, algún sensor que permita que si ya rebasamos la barrera, no permita que la maquinaria siga trabajando a través de un sensor. No sé si esté contestada la pregunta. Fue por el chat, maestro, pero te hacen otra pregunta. Entonces dice Sí, Daniel Pérez adelante. García. Es sobre el etiquetado, el bloqueo y etiquetado de... Pregunta si existen programas de bloqueo y etiquetado general o cada empresa se capacita y lo adecua de acuerdo a sus necesidades. Normalmente el bloqueo y etiquetado está en función de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a cambiar, primero el bloqueo y etiquetado es una forma de un programa institucional de cada empresa, pero lo marca una normatividad que es esta, la 04. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el control de las energías peligrosas para que no entren a trabajar, pero hay equipos como control de energías primarias, ya lo llamamos así, energías primarias, por ejemplo, todas aquellas que dan el suministro de energía, pero hay otro tipo de energías que están dentro, están inmiscuidas, que ya no son primarias, que son secundarias. Y por ejemplo, vamos a hablar de un capacitor, yo le quito la energía, pero el capacitor se queda todavía almacenado, entonces ese es un tipo de energía secundaria. Esa es una. Por ejemplo, otra, el sistema de sección entre el suministro y la maquinaria se queda todavía bloqueado. Entonces, a eso le llamamos energías secundarias. Entonces, ese tipo de energías secundarias también hay que hacerlas. Pero los departamentos de seguridad, un procedimiento para el control de energías peligrosas y para el bloqueo y etiquetado. Eso también viene establecido en la normatividad de OSHA, ¿sí? En el CRF 19010 establece también las condiciones. Y sí es importante conocerlos y siempre es importante llevarlos a cabo porque es un procedimiento de seguridad de las industrias. No sé si te contestada la pregunta. Adelante, Miguel. Maestro Miguel. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha, profe. Ok. Perdón, maestro, sí. Sí respondiste a la pregunta. No sé si podamos cerrar la plática con esta última pregunta de Luis Sosa. Él pregunta, ¿en dónde corre riesgo el operador? Me imagino que se refiere dentro de una empresa. Ok, acuérdate que en la industria siempre va a existir el peligro y el riesgo. El peligro siempre va a existir. El riesgo es el que tenemos que controlarlo. Aún caminando nos podemos caer y tenemos el peligro. El riesgo es que resbalemos y tengamos una lesión o un daño. Entonces, siempre van a existir. Entonces, ¿cómo lo administramos el riesgo? A través de estas metodologías, a través de la normatividad. Entonces, todas estas normatividad, el peligro siempre va a existir. El riesgo hay que controlarlo, hay que administrarlo y hay que disminuirlo. Y hay que controlarlo. Con eso yo diría que nos quedamos porque sí, hay que controlar el riesgo. Disculpe, profe. Adelante. ¿Le pudiera hacer una última pregunta? Adelante. Es que me ha tocado mucho en ocasiones, pues, ir como a una empresa a dar mantenimiento y pues hay, se puede decir que, pues, muchas zonas, se puede decir que inseguras. Entonces nos contratan para ir a dar mantenimiento y entonces también sería como nuestra obligación marcar, señalizar en dónde hay riesgos o solo, pues, ir a dar mantenimiento y ya, o sea, como que limitarnos a lo que nos piden. Sí. Otra manera específica
otra manera específica de identificar el riesgo, acuérdate, lo mencionamos al principio. Las condiciones de seguridad, el entorno, ¿sí? Y la otra parte es nuestros actos seguros. Si ya identificaste las condiciones inseguras, hay que controlarlas, hay que administrarlas. Pero para que sean actos seguros y entonces hagamos trabajos, ya sea trabajos seguros, tenemos que identificar condiciones y actos, y unidos vamos a disminuir el riesgo y vamos a tenerlo controlado. Sí es importante que, por ejemplo, para disminuir uno de los factores es que ocupes tu equipo de seguridad personal. Eso es vital. Eso es vital, por ejemplo, en cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, pies, manos, oídos y cabeza. Entonces, siempre es importante que ocupes tu equipo de protección personal. ¿Sí? No sé si esté contestada la pregunta. Bueno, es que tal vez algo así, o bueno, me refería un poco a lo que sí también corresponde de nuestra parte, un ejemplo, señalizar en qué áreas son inseguras. Potencial, ¿no? Ajá, un ejemplo, tal vez poner algunas marcas de protección o algunos elementos. Puedes o hacerlo también. ¿Sabes también qué podrías hacerlo? Resguardarte, poner los límites, como un resguardo de que tú estás trabajando en esa zona y nadie puede, como señales de advertencia, ¿no? En donde nadie atraviese donde tú vas a estar trabajando, para que no te contaminen a ti en las condiciones inseguras o no contamines a los demás, porque también eso es importante. ¿Sí? Va, gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. De todos modos, considero yo, si ustedes llevan gusto, ya en algunas preguntas más específicas, les voy a dar les dejo mi correo institucional, ¿sí? Si alguno de ustedes se los voy a anotar mi correo institucional, que tengan oportunidad que tengan ustedes oportunidad pues a lo mejor de escribirme. Mi correo institucional es francisco.velasco@utp.edu.mx, y con confianza, si quieren ustedes, porque es corto el tiempo y ya algo más específico, con toda confianza les contesto. ¿Sale? Con confianza, a través del correo institucional. Bueno, maestro, pues agradecemos mucho tu plática, muy interesante. El tema es muy complejo, como todos los maestros de la asignatura lo sabemos. El tema está muy complejo, muy abierto, y realmente pues te agradecemos que hayas tomado tu tiempo para ayudarnos pues, a ver estos aspectos que son bien importantes cuando uno ya decide hacer el trabajo industrial. Maestro, muchas gracias por la plática, y como dices tú, pues ya nos estaremos comunicando por correo para hacerte todas estas preguntas que todavía quedaron pues en la mente de todos nuestros estimados compañeros alumnos. Pues muchas gracias a todos ustedes por participar, a nuestros compañeros también que ofrecen la asignatura de Sistemas Mecánicos 2, por su interés también, y a la academia porque darles algo más con herramientas a nuestros estudiantes para que sigan avanzando en esa competencia que tenemos actualmente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ingeniero Miguel Carmona, también por tu apoyo, por el interés, igual con mis compañeros. Pues muchas gracias a todos y gracias por escucharme y gracias por sus preguntas. Y recuerden, hay que leer, hay que prepararse. No todo lo que vemos en la escuela, sí, es suficiente. Nada es suficiente en la preparación y en las competencias de esta vida que tenemos como ingenieros mecatrónicos.